Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Crece la presión internacional en contra del presidente porque no se suma a las sanciones económicas en contra de Rusia, y ahí es donde podemos meter este mensaje que llega del Parlamento Europeo y la respuesta del presidente Obrador, que no solo le dice borregos, sino ya también tiene claro el diagnóstico de lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo cómo los líderes de estas potencias económicas en el planeta se están llevando al planeta entre las patas con estas sanciones económicas que están imponiendo a Rusia, no solo afectando a aquel país, sino también afectándonos a todos nosotros. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque por si fuera poco, no solo tenemos que enfrentar esta situación, sino ahora se dan más sanciones que se anunciaron justamente el día de hoy. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar cómo está este escenario mientras la oposición se tira al suelo en este país, para variar, a favor de los extranjeros. Así que gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban al canal si les gusta el video, y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar brevemente para tener el contexto, lo que dicen los europeos en este Parlamento Europeo, sobre todo haciendo una serie de señalamientos no en contra del gobierno de México en lo particular, sino en contra del presidente. Y es que, aunque el posicionamiento dice así, el Parlamento Europeo pide que se garantice la protección de periodistas y activistas, en su mensaje es contundente hacia el presidente. De entrada, la votación sí fue mayoritaria, abrumadoramente, 600 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. Sin embargo, en la parte medular dice, en concreto aluden los eurodiputados, a la retórica populista, así dicen ellos, retórica populista del presidente López Obrador, además en sus conferencias diarias, para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y los activistas. Eso es lo que dice el Parlamento Europeo, el mismo Parlamento Europeo que censuró a los medios de Rusia porque no le gustaba lo que decía y porque, según ellos, era propaganda, información que iba en contra a lo que publican los medios independientes, los medios que ellos están defendiendo. Ahora, los eurodiputados advierten que esta retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes. Insisten en esta palabra independientes y pide a las autoridades que se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas. O sea, que ya no les pueden decir chayoteros, que no les puede decir las cosas como son, pero sobre todo no puede cuestionar el financiamiento que reciben estos periodistas independientes por parte de gobiernos extranjeros, como lo ha denunciado el presidente en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, y también todos estos vínculos que tienen con latinos. Y este es el mensaje, centrado en lo que dice el presidente López Obrador, y por eso la respuesta se da por el propio presidente, porque él confirmó que justamente él escribió este comunicado que se dio a conocer en las últimas horas, donde les dice borregos a los eurodiputados. Dice así: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías, es el comunicado. Es lamentable que se sumen como borregos, les dice, a la estrategia reaccionaria y golpista de un grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos. Sepan, diputados europeos, dice el comunicado de México, que nuestro país ha dejado de ser tierra de conquista. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas, y esto haciendo justamente referencia a que allá en Europa se censura a los periodistas, se censura la información, como ya ha sucedido, como lo venimos mencionando, con los medios de origen ruso. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y no enviamos armas, dice, a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora, sumando sobre todo al conflicto, a donde también Europa, metiendo su cuchara, ha complicado todas las cosas. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos. Y para la próxima les dice: infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto, pues que no sean levantadedos y que dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones, porque ustedes, les dijo, no son el gobierno mundial.
Muy directo, muy contundente, presidente. Este comunicado ha generado polémica en estas últimas horas en el país, a favor, obviamente la oposición en contra, pero la verdad es que así, desde mi punto de vista, se deben de responder las cosas, directo, de frente, con todas las palabras que ameritan también una respuesta contundente como la que estamos viendo en estos momentos, porque ahora si no va a quedar duda de cuál es la actitud del presidente ante estas acciones injerencistas, porque eso es lo que están haciendo, se están metiendo en nuestros asuntos y con el presidente, sobre todo acusando de una retórica populista, que es algo que ellos también se sacaron de la manga. La oposición se tira al suelo. Marco Cortés dice: rechazamos y lamentamos el comunicado emitido ayer por el gobierno en contra de la resolución del Parlamento. Con la misma mentira y cinismo de siempre, el pastor de bancadas morenistas se atreve a hablar de borregos. Eso es lo que dice. También incluso faltándole el propio Marco Cortés, tratando de insultar a los seguidores del presidente Obrador. Pero bueno, Santiago Krill escribe una carta al Parlamento también, asegurando que el presidente no representa a todos los mexicanos, y la verdad es que han dado vergüenza. Pena a la oposición, como siempre, echándose de rodillas ante estos intereses extranjeros. Pero bueno, lo importante, sin embargo, es lo que dice el presidente, lo que hay detrás también, el diagnóstico que se tiene en el gobierno de México y también de su parte, sobre todo la manera en la que estos grandes grupos de interés internacionales que se quieren meter en México desde hace 3 años, porque esto no es desde ahorita, bueno, tiene mucho que ver con esta estrategia mundial que se está dando en contra de Rusia, pero sobre todo la manera en la que estos grupos políticos y estos grupos económicos están literalmente dispuestos a sacrificar a los ciudadanos para alcanzar sus objetivos, sobre todo hablando de estas sanciones económicas que se han llevado al mundo entre las patas con una gran inflación que hemos sentido nada más en la última semana. Vamos a escuchar lo que dice el presidente, porque es muy contundente en este mensaje y en este diagnóstico que se suma obviamente al posicionamiento que acabamos de leer. Esto es lo que mencionó. Imagínense lo que es involucrarse y no poder evitar una guerra y empezar a querer resolver las cosas una vez que ya se inician las hostilidades, y en vez de buscar de inmediato el diálogo, la solución pacífica, empiezan con sanciones para agravar las crisis que perjudican a sus ciudadanos, porque el precio del gas en España, de la luz, de las gasolinas en Europa, está por los cielos. Nada más para que tengan una idea, ellos pagan de 10 a 15 veces más por el suministro de energía eléctrica. Una familia española está pagando 10 o 15 veces más que lo que paga una familia en México por el servicio de energía eléctrica, por el recibo de luz. Entonces, ¿quiénes provocan esto? Malos políticos, legisladores, gobernantes. Esto no tiene nada que ver con sus pueblos. Pues así de contundente el presidente señalando esto, que las mismas acciones que están tomando estos grupos políticos son los que están agravando toda esta situación, que si bien en México no ha alcanzado tintes tan dramáticos en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, ya está generando crisis incluso en la distribución de los productos. Miren lo que está pasando en Italia. En Italia, el sindicato de transportistas anunció que va a suspender las entregas de todos los productos a partir del próximo lunes. Las empresas transportistas en Italia dijeron que suspenderán los servicios en todo el país el lunes 14 de marzo debido a la explosión en los costos de los combustibles.
¿Por qué? Porque simple y sencillamente están empezando a tener más pérdidas, ya no hay ganancias con la subida de los precios. En una carta enviada al gobierno esta semana allá en Italia, el sindicato dijo que estaba coordinando las acciones tomadas por los transportistas, que ya no pueden garantizar las obligaciones contractuales que tienen y que no saben cuánto tiempo podría durar la suspensión, y que las acciones conducirían evidentemente a un aumento en los precios minoristas que causaría más dificultades a los consumidores. Es decir, que los precios en los supermercados, los precios de los bienes de consumo empezarían a subir todavía más. Y esto por el gasolinazo que ya se está sintiendo en Italia, donde estos grupos ya empiezan a presionar al gobierno para hacer lo que está haciendo aquí el presidente Obrador, sin que nadie le diga nada, que es subsidiar la gasolina. Dicen ellos, el gobierno tiene que empezar a quitar los impuestos de la gasolina, tiene que empezar a darnos subsidios, si no, no salimos adelante. Y este es el efecto al que se refiere el presidente, sin tomar en cuenta, ojo, lo que se viene a mediano plazo, que es la escasez de alimentos. Hay mucho temor por esta situación, incluso ya hay análisis que se están haciendo a nivel internacional sobre los efectos en el mercado de los alimentos y sobre todo cómo estaría pegando esta escasez en los países más pobres y entre las clases más necesitadas, porque en estos últimos días también ha subido dramáticamente el precio de los alimentos, sobre todo de los granos, particularmente el trigo y el maíz, que se exportan de Rusia y de Ucrania y de toda esta región, que es muy importante para el mercado internacional. A esto es a lo que se refiere el presidente Obrador. Y en medio de todo esto, pues tiene que haber un responsable. Ya sabemos, tenemos claro cómo están las cosas, aquí lo hemos platicado, y cómo el remedio ha salido peor que la enfermedad en esto de las sanciones económicas. Es lo que acaba de decir y acabamos de escuchar con el presidente Obrador. Sin embargo, es obvio que quienes están al frente de esto pues están señalando o apuntando hacia otro lado, particularmente Estados Unidos, que en medio también de los reclamos que se tienen por las gasolinazos, inició una campaña ya esta semana en contra del presidente de Rusia para responsabilizarlo a él y nada más a él por esta inflación. Incluso en un mensaje de la Casa Blanca señalan así: existe, dicen ellos, no sé de dónde, un consenso generalizado de que el aumento de precios de la energía desde enero, ojo, desde enero, fue causado por la construcción de las tropas de Putin en la frontera de Ucrania, por la movilización, pues Rusia es el tercer mayor productor de petróleo en el mundo y las interrupciones en el suministro de energía y la volatilidad del mercado son resultado justamente de la agresión de Putin. Es decir, que él es el único responsable, él es el culpable de todo. Olvídense las sanciones económicas, todo es culpa de Vladimir Putin. Así también en Europa, en el caso de Pedro Sánchez, también lo dijo con todas sus letras: el responsable no soy yo, el responsable no es España, el responsable no son las sanciones económicas, es Vladimir Putin. Vamos a escuchar lo que mencionó. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Es la verdad, eso es lo que asegura Pedro Sánchez. Ese es el discurso. Joe Biden incluso lo repitió el día de hoy, que anunció nuevas sanciones, lo dijo así: no se equivoquen, la inflación es en gran parte culpa de Putin. Eso es lo que vienen diciendo, aunque todo el mundo sabe que venimos también de una importante inflación en el efecto momento post pandemia, y sobre todo que ahorita tenemos una gran inflación por las sanciones económicas que han generado mucha incertidumbre en el mercado internacional. Sin embargo, esto no lo admiten públicamente y arrancan esta campaña en contra del presidente de Rusia, que ya les respondió, les dijo: yo no tengo nada que ver, porque yo sigo exportando tanto el gas como el petróleo que me han pedido y que me han contratado. Los contratos los sigo respetando, así que culpa mía no la es lo que les dice el presidente de Rusia. Sin embargo, y como lo mencionaba el presidente Obrador, aquí la insistencia es caminar por este mismo sendero, por las sanciones económicas. El mismo Parlamento Europeo, que se posicionó en contra del presidente mexicano, demanda más sanciones más duras en contra de Rusia, porque pues los ha dejado mal. Finalmente, a pesar de las sanciones, Rusia ha seguido avanzando en Ucrania, no se ha detenido, no se ha doblado, no se ha echado para atrás, no se ha arrepentido, y finalmente las sanciones tampoco han funcionado en lo que nos dijeron iban a funcionar.
ganar, que era justamente detener el avance de Rusia y detener el conflicto. Y Joe Biden justamente el día de hoy anuncia nuevas sanciones. Siguen en este mismo camino, siguen en esta misma dirección. Ahora, en estas nuevas sanciones dicen que buscarán que Rusia quede fuera del régimen de comercio internacional. Sobre todo, de entrada, van a prohibir la importación de vodka ya a los Estados Unidos, medidas que cuentan con objetivos para hacerle más presión a Vladimir Putin. Bueno, yo no sé exactamente cómo el vodka, que bueno, sí es un producto importante que se exporta desde Rusia, va a afectar mucho a Vladimir Putin, pero bueno, se decide frenar justamente la importación de vodka, por cierto, mariscos y de diamantes. Biden dijo que Estados Unidos y sus aliados decidieron excluir a Rusia del régimen normal de reciprocidad que rige el comercio mundial, que abre la puerta además a la imposición de aranceles aduaneros en contra de Moscú. Entonces están dispuestos ellos ya a afectar las exportaciones rusas como poniendo más impuestos. Sin embargo, también aquí hay una estrategia para no afectar, ¿qué creen? La inflación. Y empiezan a irse con productos que no son necesariamente tan consumidos como el vodka o los diamantes, porque bueno, en sí hay que decirlo, hay otros productos que se consumen más. Venimos hablando de los granos como el trigo y el maíz, que obviamente se consumen mucho más que el vodka y los mariscos. Entonces también aquí está cuidándose mucho Estados Unidos de no empujar mucho más allá el efecto inflacionario, porque saben que se están metiendo en un agujero y la verdad es que hay que ver cómo salen, porque la situación está muy complicada con el alza de precios. Sin embargo, Rusia no se fue por las ramas. Rusia sí se fue directo ahí, justamente a donde más duele, que es esto, donde puede afectarse más la estabilidad de los países y la popularidad de estos líderes. Y la propia Rusia tomó una serie de decisiones, sobre todo prohibiendo las exportaciones de varios productos, alrededor de 200, incluyendo unos muy importantes como justamente es el trigo. Es decir, ellos se van en este otro mercado, en este otro sector del alimentario, en donde ellos tienen una gran influencia por la participación de mercado, que es justamente en el trigo, en el maíz, también en los fertilizantes, en donde se va a empezar a controlar la exportación, con lo cual eventualmente también se podrá registrar escasez en los fertilizantes, que obviamente va a afectar las siembras, y es un círculo vicioso que se vería afectado también por toda esta situación, que es lo que está generando realmente la alerta. No es tanto la escasez de vodka en el mundo, que sí, seguramente a algunos les va a afectar, sino la escasez de los alimentos, que obviamente puede pegar a los más pobres. Y esto, repito, es a lo que se refiere el presidente, y por eso México, además, en su política de no intervención, de neutralidad, además de no seguir esto, obviamente, pues le damos vuelta a estos problemas que se van a registrar, sobre todo en los países que están prohibiendo la compra de estos productos, porque si nosotros los llegamos a necesitar y Rusia los tiene, pues los vamos a comprar y no nos va a salir tan caro como en otros países, lo cual va a ayudar a que la inflación sea más baja. Incluso en el mes de febrero, en el mes que acaba de terminar, la inflación en Estados Unidos fue más alta. Allá fue 7.9% y acá en México fue 7.2%. Ya hay una diferencia que se va a hacer todavía más grande, porque en Estados Unidos no están subsidiando la gasolina como está sucediendo en México, y el próximo mes va a quedar en el papelito los efectos, los resultados y también lo importante del plan económico del presidente Obrador. Y ahí sí ya nadie se lo va a poder discutir, aunque quiera la oposición. Las cifras lo van a demostrar. Y vamos por el mejor camino posible, porque no nos vamos a poder escapar de la inflación, pero sí podemos reducirla al máximo, que ese es el objetivo del presidente, y por eso también él se refiere a esto. Porque ¿cómo es posible que en el marco también de un problema económico post-pandemia, ahora los países, con estas sanciones y esta guerra económica literal, que es la que se da entre Rusia y Estados Unidos, ahora estamos hablando de una nueva inflación mucho más importante y que nos va a afectar a todos por igual? Bien, amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, la información, les invito a que se suscriban al canal. Les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.